Muy bien, buenas noches. Hemos cantado muy lindo, qué lindo es cantar, ¿verdad? Y pensando en lo que cantamos, yo me emociono a veces. Soy medio débil. Uno se compenetra con la letra y uno sabe lo que ha pasado en el corazón, ¿verdad? De cada uno, y eso nos lleva a la emoción, ¿no? Vamos a leer en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, una porción conocida. Vamos a leer sobre todo del versículo 13, que dice el título acá en mi Biblia, en el camino a Emaús, pero vamos a leer algunos versículos antes, así entendemos bien un poco lo que ha pasado aquel día, ¿no? Lucas capítulo 24 dice el primer versículo: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Versículo 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora,
volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta acá nomás la lectura. Un día especial, ¿verdad? Un día de tantas cosas. El Señor Jesús había sido crucificado 3 días atrás. Todo Jerusalén y todo alrededor sabían de esta noticia. Todos estaban informados. Conocían muy bien al Señor. Nunca nadie en esta tierra había vivido la vida que Él vivió, ni había hablado de la forma que Él habló, ni había hecho las cosas que Él hizo, porque era Dios mismo hecho hombre acá en la tierra. Ningún hombre se puede comparar a Él. Y pasó la crucifixión, fue llevado a un sepulcro nuevo el Señor, y al tercer día, dice, muy de mañana, las mujeres con las especias aromáticas, que hoy en la mañana también se hablaba de eso. El Señor ya no estaba en el sepulcro, estaba removida la piedra, aparecen 2, dice, nosotros le llamamos ángeles, dice, 2 varones con vestiduras resplandecientes, 2 seres distintos, no de este mundo, 2 seres celestiales, y que pregunta, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Resulta que iban estos 2 aparentemente discípulos del Señor también que lo seguían, que habrán escuchado muchas veces lo que el Señor hablaba. Iban caminando hablando de estas cosas. Y dice Cleofas, uno de ellos, y dice, y aparte de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pensaba en un momento cuando leía y cuando meditaba en esto, cuando pasa algo importante, ¿verdad? Como una muerte. La muerte es un hecho muy importante en la vida de la persona, parece una contradicción. Es el fin de la vida y los chicos, hay muchos estudiantes acá, ¿se acuerdan cuál es el ciclo de vida de un ser vivo? Nace, crece, se reproduce y muere. Parece una contradicción. Forma parte del ciclo de la vida de un ser vivo. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Iban hablando de todas estas cosas. Y pensamos, a mí me pasó con mi madre, bueno, nosotros tenemos cada uno esos seres queridos que han partido y pasa el día, ¿verdad? Pasa ese momento de todos reunidos ahí del acompañamiento y quedamos nosotros pensando, ¿verdad? Quedamos pensando en todas estas cosas, recordando, quién sabe tantas cosas que pasan por la mente en esos días. Está fresquito, decimos nosotros hablando en criollo, el tema, lo que ha pasado. Lo tenemos a flor de piel, caen las lágrimas, nos recordamos, nos abrazamos con seres queridos, tantas cosas, ¿verdad? Acá no había sido distinto. 3 días habían pasado y nosotros muchas veces, y yo mismo me centro en el momento de la crucifixión y nos centramos en el tercer día. Pero ¿qué ha pasado? Ha habido un par de días ahí en el medio, ¿verdad? Hay un par de días para llegar al tercero. Y seguramente que estaba muy a flor de piel todo esto que había pasado. La Biblia no nos dice qué ha pasado en esos días, pero suponemos por esto es que el comentario de todo el mundo, de toda Jerusalén y alrededores, era lo que había pasado con el Señor. Pero qué injusto, mirá lo que han hecho los gobernantes, si él era un hombre bueno. Mirá, ha sanado a mi hermano, ha sanado a mi papá, mirá, ha resucitado a Lázaro, ha resucitado al hijo de la viuda. Mirá, al ciego Bartimeo, ¿te acordás el que gritaba y que se paraba a pedir limosna?
Ahora está en el templo. Ahí va todos los días a alabar a Dios. ¿Por qué lo han matado? ¿Por qué lo han entregado? ¿Por qué lo han crucificado si él no era un hombre malo, no hacía mal a nadie? ¿Quién sabe, verdad? Son suposiciones. Somos hombres, pensamos más o menos parecido. Somos grandes. Yo tengo 45 años y parece que la misma experiencia de repetir las mismas cosas tantas veces y tantos hechos que pasan de la misma manera, nosotros podemos deducir casi acertadamente las cosas como han sido. Un clima raro, un clima, y más aquellos que sabían de que él había dicho que iba a resucitar al tercer día, seguramente expectantes, seguramente esperando qué pasará. ¿Será verdad? Parece que algunos se habían olvidado de esto o no habían entendido. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas, tantas cosas que habían acontecido. Y de pronto, el Señor a la par de ellos, un hombre a la par de ellos, no hablemos todavía del Señor, ellos no le conocían. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Qué pregunta, ¿verdad? Una pregunta puntual, clara para que se entienda. Y ellos sorprendidos, porque dice, ¿cómo si todo el mundo, deducimos nosotros, si todo el mundo está hablando de esto, ¿cómo puede ser que este hombre pregunte por qué estamos conversando del Señor Jesús? Si todo el mundo habla de ese tema. Y le dicen, eres el único forastero que no sabe las cosas que han pasado en Jerusalén. ¿Qué cosas? Qué increíble el Señor, ¿verdad? Qué simpleza y qué... Porque ellos podrían haber estado hablando de otras cosas, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en esta vida. El Señor sabía de qué estaban hablando. Pero como por ahí hablamos en algún momento, un enfermo de 38 años, ¿qué quieres que te haga? Y que me sane, Señor. Parece obvia la pregunta, ¿verdad? Pero no es obvia, porque el Señor necesita que nosotros con nuestra boca digamos las cosas que Él quiere escuchar, que necesita escuchar de nosotros. ¿Qué cosas? Y empiezan a contar, ¿verdad? Cleofas empieza a contarle cómo ha pasado y da una descripción del Señor de un versículo muy profunda, ¿verdad? Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué lindo, ¿no? Si a nosotros nos preguntaran quién es el Señor Jesús, qué ha pasado, y qué linda respuesta, ¿no? Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué linda descripción de nuestro Señor. Y ahí un poco se equivoca Cleofas, o el amigo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Parecería que esto ha pasado porque los gobernantes y las autoridades lo han apresado al Señor y lo llevaron, lo crucificaron. No, amigos, no, hermanos. Esto ha pasado porque estaba escrito que así tenía que pasar. Simplemente las autoridades y Pilato y toda la gente que gritaba y demás, y los soldados que lo hincaban para que griten, solamente estaban obedeciendo lo que tenía que pasar, estaban obedeciendo a Dios, a su voluntad, porque eso tenía que pasar. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor se molesta, podríamos decir, como diciendo, ¿cómo puede ser si desde Moisés que vienen escribiendo todo lo que tenía que pasar y ustedes me dicen que las autoridades me han entregado? No, estas cosas tenían que pasar. No seamos tardos para oír, tardos para creer. Estaba escrito a lo largo de allá del Pentateuco y todos los profetas hablaban de mí, dice el Señor. Tenía que pasar. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Otra pregunta. Sí que era necesario y muy necesario para que nosotros en esta noche y a lo largo de toda la historia, y si Dios sigue permitiendo la vida en este mundo, sigan habiendo almas que puedan pasar de muerte a vida. Era muy necesario
que el Cristo padeciera estas cosas. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Les pido ayuda a los hermanos, varones. Vamos a Génesis, allá, en el principio, una figura del Señor, que nos habló hace poco David. Abraham. ¿Quién es la figura? ¿Quién aparece ahí? ¿Ah? ¿Aparece quién? Un cordero trabado en el zarzal, ¿verdad? Figura del Señor Jesús, ocupando el lugar nuestro, ¿verdad? Pensaba en lo que decía David ese día, trabado en un zarzal con espinas, ¿verdad? Y podemos ir más profundo en el pensamiento, trabado en un madero. ¿De dónde viene la madera, Carlos? Del monte, de los árboles, ¿verdad? Trabado en un zarzal, clavado en sus manos, en sus pies, trabado, ocupando nuestro lugar. Hay alguien que construyó algo bien grande de Santiago. ¿Quién es? Noé. ¿Qué hizo Noé? Un arca, ¿verdad? Un arca muy grande que se ha hablado también hace poco acá. Figura del Señor, figura de la salvación. Entró Noé, entraron sus hijos y las mujeres sus hijos, su esposa y los animales de dos en dos, ¿verdad? Muchos conocemos la historia y a veces secularmente se enseña mucho de eso también. Dios, seguimos más adelante, se halla en Éxodo, y picaban mucho las víboras. ¿Qué pasó? ¿Qué se levantó? Se levantó, ¿verdad? Una serpiente de metal, de bronce, ¿verdad? Que después nos hace alusión también en hebreo. Y así como se levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Habla del deseado de las naciones. Habla en Jonás, ¿se acuerdan? Jonás, en un enorme pez, 3 días ahí en el vientre de ese pez. Tantas cosas que nos hacen, nos muestran lo que del Señor se decía. Todos los profetas, y él no estaba exagerando, en todos los profetas se hablaba lo que tenía que pasar con el Señor. Y después vemos Isaías 53, tan claro todo lo que el Señor iba a sufrir. El Señor les cuenta, y creo que seguramente que no había como el Señor para explicar las cosas, para que las entendamos. Y después ellos aclaran, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y nos abría las Escrituras. No solo hablaba, le buscaba y les mostraba. Es como decir, miren, acá está esto, como a veces nosotros decimos y a mí me pasa. Puede ser que este versículo de todo siempre acá en la Biblia mía, que está en la biblioteca y que yo lo saco para leer, pero estaba ahí siempre. Y yo ahora lo he descubierto a los 40 y tantos años. ¿Cómo puede ser? Y pasa a veces, ¿verdad? O el sentido de algo. Y decimos, esto quiere decir esto. Parece increíble. Pero pasa y nos va a seguir pasando. Porque no vamos a llegar a tener un conocimiento pleno, creo yo, de la Escritura, porque es tan rico todo y tan profundo que a veces no llegamos nosotros a comprender. El Señor caminando con ellos ya le había contado todo lo que Él decía. Él les mostraba en las Escrituras y les hablaba. Pasa algo, dice que Él hace como que se iba más lejos, ya llegan a Emaús y el Señor hace como que se iba más lejos, se adelanta y ellos, dice, qué lindo, ¿no? Dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aquí algo muy, muy práctico, ¿no? Para nosotros en esta noche. Todos necesitamos de nuestro Dios. Y si usted aún no conoce al Señor Jesús en su corazón, hay un día de salvación. Parece un día largo que ha comenzado allá en la cruz, en ese sacrificio perfecto que el Señor hizo. Dice,
aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Ya desde aquel día, amigos, hermanos, había gente que se acercaba a buscar al Señor. Y el día sigue corriendo, ¿verdad? Y estamos nosotros, parecería ya en el último tiempo, por las Escrituras lo sabemos. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Amigo, estamos en los últimos tiempos. Allá, en el principio, las mujeres antes del día, tempranito, tal vez oscuro todavía, ya estaban buscando al Señor. Y han pasado estos largos años y han buscado siempre al Señor. Ha habido mucha gente que lo ha buscado de una forma u otra, yendo allí tal vez al sepulcro, tal vez ya no, yendo a la cruz, yendo de rodillas en su hogar, en una reunión como esta, en distintos lugares donde el Señor estaba esperándolos, donde el Señor estaba a la par hablándoles. Quédate con nosotros, porque el día ya declinado es tarde. Y cuando se le pide hacia el Señor, ¿qué dice? Entró pues a quedarse con ellos. Entró pues a quedarse con ellos. Es que nosotros tenemos que pedir, tenemos que hablar, tenemos que decirle al Señor que venga con nosotros, que entre en nuestra vida. Y aconteció, ya estando el Señor con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ya en familia, en un lugar, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿A qué nos hace acordar esto, tío? David, ayúdame. A la última A la cena del Señor, ¿verdad? Es muy parecido, el tío lee mucho como en Corintios, cuando hubo la institución de la cena del Señor. ¿De qué estamos hablando? De comunión, de algo íntimo, donde están solos los hijos de Dios, donde están aquellos, nosotros hoy en día, los que han sido bautizados, los que han pasado por las aguas del bautismo y forman parte de la iglesia local. En la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Volvemos un poquito atrás, verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Pasa el encuentro ese, pasa ese pedido de que se quede con ellos. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y viene el comentario entre ellos ya solos, y se decían el uno al otro. Fíjense cómo cambia la plática, cómo cambia esa conversación. Antes estaban hablando de las cosas que habían pasado, estaban tristes, estaban sin esperanza. Iban camino a Emaús, no aclara la Biblia a qué iban, pero iban tristes, tal vez volviendo al pago, tal vez eran ellos de ahí, suponemos. Y volvían hablando todo esto, y mirá cómo ha pasado, pero sí nosotros creemos que Él era el que iba a redimir a Israel. Una conversación con poco ánimo. Y ahora fíjense en lo que dicen el uno al otro. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. No ardía nuestro corazón algo vivo, un fuego que les quemaba. Era algo que estaban escuchando y que no sabían qué era, pero dentro suyo ardía algo, su corazón. Algo raro, algo espectacular estaba pasando en ellos que no sabían qué era. Y después se dan cuenta que era cuando le reconocen al Señor. Cuando las vendas son quitadas, cuando se les permite abrir los ojos y que le reconozcan que Él era el Señor. Y levantándose en la misma hora. Me da la impresión de que la mesa quedó tendida ahí, y que quedó todo ahí como estaba. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén.
y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ya no iban tal vez a la casa tristes, había cambiado su vida. Volvamos, vamos a los hermanos, les contemos lo que ha pasado. Era el Señor el que estaba con nosotros. Vamos, les contemos, porque entonces lo que decían las mujeres era cierto. Vamos a confirmar esto, que el Señor está vivo. Vamos ya, levantate, vamos. No había tiempo que perder. En la misma hora volvieron a Jerusalén. ¿Y qué encontraron? Qué lindo, ¿verdad? No estaban dispersos, como en algún momento, ¿verdad? Dice: y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, todos unánimes ya no había dudas, porque dice que a las mujeres no le creían, y salió Simón corriendo a ver y volvió maravillado, pero no le creían mucho a las mujeres porque era algo raro, algo que nunca había pasado. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido Simón. Entonces ellos contaban las cosas. Pensaba en esto, hermano, qué lindo, ¿no? ¿Sabe qué? El que conoce al Señor no puede dejar de contar lo que le ha pasado en su vida. Contaban, los chicos están estudiando los verbos, ¿ah? Es como un pasado continuo, es algo que está siempre, es como que no ha terminado la acción, así es, Agustín. La acción no está terminada, dicen los entendidos en lengua, ¿sí? Yo corrí, acción terminada. Corríamos, es como que sigue, la acción no está terminada del todo. Contaban, y apunta a que siempre, hermano, qué lindo, ellos han vuelto y contaban lo que ha pasado. Y al otro día, cuando se encontraban con alguien, contaban lo que había pasado. Y pasaba un mes y contaban lo que había pasado. Y pasó la vida contando, pasaron la vida contando lo que les había pasado. ¿Cómo no van a contar si era algo espectacular lo que les había pasado? ¿Sabe que nosotros íbamos, Cleofa y yo, a Emaús y vino alguien, un hombre, y empezó a hablarnos y a preguntarnos y a decirnos esto? Y después cuando abre el pan, nosotros le pedimos que se quede, y cuando abre el pan le reconocemos y era el Señor. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo no contar? Amigo, ¿usted tiene duda de su salvación? ¿Usted sabe si es un hijo de Dios? Si usted iba para allá, como iban estos caminantes, iban a Emaús y allá estaba Jerusalén, iban de acá para allá. Si usted no ha parado y ha vuelto en una dirección totalmente opuesta, no ha conocido todavía al Señor. El Señor puede haber caminado con usted mucho tiempo, puede haber usted ardido en su corazón y entender la voz de Dios, pero ¿sabe? Cuando el Señor recién abrió el pan y lo partió y les dio, fueron abiertos los ojos de ellos y recién le reconocieron. Amigo, a veces se dice acá, parece duro decirlo, pero hay que ser realista y hay que decir la verdad. Podemos pasarnos la vida con nuestro corazón ardido, escuchando la palabra de Dios y con el Señor a la par, estirando nuestra mano y queriéndonos hacer abrir los ojos. Y si usted no tiene un encuentro personal con Él, no le ha conocido al Señor. Y ellos iban a contar que le ardió el corazón y todo lo demás y tanto que han sentido, pero no le han conocido al Señor hasta que fueron abiertos sus ojos. Por eso nosotros tenemos que tener seguridad. Cuando usted escuche este mensaje, que el Señor Jesús ha muerto en esa cruz de vergüenza para salvar a toda la humanidad y para salvarlo a usted y a mí personalmente. Su corazón puede arder, su corazón se sensibiliza, caen lágrimas en sus ojos. Y se va triste de la reunión, y se va pensando, es verdad todo esto, yo siento, ¿por qué siento esto? ¿Por qué no puedo dormir en la noche? ¿Qué pasa? Que me levanto y me despierto y tengo miedo y pregunto a mi tía, a mi amigo, al hermano conocido, ¿sabes que siento esto yo y todo lo demás? Amigo, está ardiendo su corazón, el Señor le está hablando, pero aún no han sido abiertos sus ojos. Si usted no le pide al Señor que venga y se quede con usted y que entre a su vida, tengamos cuidado, tengamos cuidado.
Querido amigo, ¿usted quiere saber si conoce al Señor? ¿Usted le cuenta a las personas lo que ha pasado en su vida? ¿Usted le cuenta el cambio total que usted ha tenido en su vida? ¿Y cómo iba triste, camino de Emaús, desanimado y todo lo demás? ¿Y cómo después es como que estábamos muertos, lo que la Biblia dice, muertos en nuestro delito y pecado? Pasar de muerte a vida, ese es el cambio. Y pensaba en esto también y decía, el Señor ha resucitado. ¿Y saben qué? No solo el Señor ha resucitado. Han resucitado los 11 y todos los que estaban con ellos, y Cleofas y su compañero que iban a Emaús, porque estaban muertos espiritualmente, estaban desanimados, estaban sin vida. Todos habían resucitado junto con el Señor, pero Él, el primero. Decía David hace poco, ¿qué le decía el Señor a Marta y a María? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo he creído en el Señor, amigo. Hermanos, yo he creído así como usted ha creído. Y yo estaba muerto y he resucitado con el Señor porque Él me ha dado vida. Él me ha permitido salir de esa tumba, de ese sepulcro donde yo estaba. Pero yo he tenido que arrodillarme, he corrido muchas lágrimas por mis ojos y decirle al Señor que perdone mis pecados, que me arrepentía y que quería que Él sea mi Señor y mi Salvador, y le pedí que entre en mi corazón varias veces en la misma oración, porque quería tener seguridad de mi salvación y no dudar como en un momento dudado y he pasado un tiempo bien feo de duda. No es bueno la duda, las dudas, digo yo, solo sirven para sacarse las dudas. ¿Ah? Si usted tiene duda en algo, vaya, investigue, pregunte y sáquese la duda. Y esta duda es muy grave, porque tiene consecuencias eternas. No se quede con la duda, amigo, si usted es salvo o no. Usted tiene que saber si ha habido un cambio total de rumbo en su vida. Y si usted cuenta a otros lo que ha pasado en su vida, es porque el Señor ya ha entrado en su corazón y ya es una hija de Dios. Y ya el Espíritu Santo mora en usted, el que le da seguridad. El Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos de Él. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Miembros, comunión con el Señor. Al abrirse los ojos, al caer esas vendas y poder ver con claridad quién era el que estaba a la par de ellos. Pensaba y digo, qué triste, ¿verdad? A veces nos vamos allá en el tiempo, en el futuro, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nos vamos allá en el futuro y llegan algunas personas acá a la reunión, un jueves tal vez, 20 horas, 20, 30, domingo, y resulta que no hay tantos hermanos, hay muy pocos o nadie, y esta persona ve raro todo, y seguramente que se ha escuchado muchas noticias y muchas cosas, ¿verdad? Porque va a ser algo terrible. Y va a tener que recordar las cosas que había escuchado en una reunión como esta. Que el Señor Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Que el que había entregado su vida al Señor y había pedido que Él entre a morar en su corazón era un hijo de Dios, formaba parte de la iglesia. Y que un día ese mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Vendrá a buscar a los suyos, a su iglesia. Y su iglesia ya no estará acá. Su iglesia va a ir a recibirle a Él en el aire. Todas estas cosas van a pasar. Qué triste sería que usted haya caminado 12 kilómetros, dice por ahí, algunos dicen 28, según la medida de los 60 estadios, 12 kilómetros aproximadamente. Hablamos del camino, hablamos de la vida, ¿no? El símbolo del camino de una vida. Caminar a la par del Señor, caminar muy cerca de Él hablándole a su vida, mostrándole con claridad por su palabra santa, por la palabra de Dios, todas las cosas que decían de Él
y todas las cosas que van a suceder pronto. Y decirle a usted que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo inmerecido. No por obras, para que nadie se gloríe. Solamente recibir por fe, creer en esta palabra, creer que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Reconocer y decirle con sus palabras: Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate conmigo porque está avanzada mi vida. El día ha declinado y ya he buscado por tantos lugares y tantas cosas y no encuentro la paz. Quédate conmigo, Señor. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Amigo, si usted no ha dado un giro en su vida y no se ha levantado en esa misma hora y ha cambiado el rumbo de su vida, y usted va gozoso porque ha cambiado su tristeza en gozo, Dios, el Señor Jesús, y no le cuenta a las personas lo que ha pasado en su corazón, tenga cuidado. Todavía no ha conocido al Señor en su vida. Tenga cuidado, porque el tiempo está avanzado, el día ha declinado. Usted sabe todas las cosas que están pasando. Todo lo que está pasando en el mundo son preparativos para todo lo que vendrá, para que la palabra de Dios se cumpla. Que en esta noche podamos prestar la debida atención a la palabra de Dios. Y si su corazón arde, y si Dios le habla a su corazón, y si Él está llamando a su vida, y si Él ya hace tiempo está llamando a su vida, y usted aún no abre la puerta de su corazón, usted tiene duda, tenga cuidado. No nos quedemos con solamente sentir eso, porque todavía no somos hijos de Dios. Le pidamos al Señor que se quede con nosotros, que entre a morar en nuestra vida, que con su sangre preciosa que ha derramado en la cruz nos limpie de todos pecados y que recibamos el perdón, la paz y la vida eterna. Que usted no deje pasar más tiempo y que hoy haya gozo en los cielos y gozo en el corazón de los hermanos por un pecador que se arrepiente.